Muy buenas tardes en Perú, muy buenas noches en Europa. Soy Juan Camborda, director y conductor de Un Mundo con Opinión. ¿Qué está pasando en estos momentos en Europa? ¿Qué está pasando en estos momentos en Estados Unidos? ¿Cómo va la guerra de Ucrania con Rusia? Que es la guerra de la OTAN con Rusia. La OTAN dice: yo no estoy en la guerra, yo no participo, pero mando armamento, mando dinero, mando hombres, entreno el ejército de Ucrania, pero no estoy en la guerra. Bueno, es la hipocresía de Europa, que siempre se ha mantenido así y que siempre han buscado ellos dañar a otros, especialmente a los pueblos originarios, a los pueblos que no se han sometido a sus caprichos. Pero tenemos dos cosas importantes que señalar en este inicio de semana. Primero, hablaremos de cómo va la economía en el mundo. Rusia no ha pagado a sus acreedores. No les ha pagado no porque no tenga dinero, sino porque las sanciones le impiden pagar. Y sus acreedores son entidades financieras europeas o norteamericanas que no pueden acceder al pago de la deuda de los bonos del tesoro que han comprado de Rusia. Y Rusia dice: acá tengo el dinero para pagarles. El problema es que no les puedo pagar, pero si quieren les pago. Pero inmediatamente ese dinero va a ser confiscado por Estados Unidos y entregado a Ucrania. Ustedes digan, ¿quieren o no quieren que les pague? Y los acreedores no van a cobrar. Y lo que están haciendo es declararlo a Rusia como país moroso, que no paga sus deudas. Pero eso no le afecta a su economía a Rusia. Le afecta a la economía de los que tienen los bonos de Rusia. En segundo lugar, la desindustrialización de Europa está avanzando. No tienen gas. Y entonces han entrado a un acuerdo, el G7, de que le van a poner a Rusia un tope. Ya no le van a dejar de comprar gas. Le van a comprar gas, pero quieren un tope al mismo precio que le vende el gas y el petróleo a China y a la India. Y Rusia les ha dicho: no, yo a ustedes no les vendo nada. Cómprenle a China, cómprenle a la India. Yo les vendo a ellos. Ustedes cómprenle a ellos. Y cómprenle al precio que ellos ponen, porque a ustedes no les vendo. Y si hay una compañía que es un monopolio que transporta el gas, pues Rusia tiene sus propios barcos petroleros, China tiene sus barcos petroleros, pero además ahí están los gasoductos por donde fluye el petróleo, por donde fluye el gas, hacia la India, hacia China, hacia Irán, Arabia Saudita, que son países petroleros, pero que le compran a Rusia para vendérselo más caro a Europa. Bueno, eso es lo que quería Estados Unidos, desindustrializar a Europa. Porque si recordamos nosotros,
el año 2000, las potencias económicas del mundo era Estados Unidos. En segundo lugar estaba la Unión Europea y en tercer lugar estaba Japón. China estaba más atrás. Y Rusia no figuraba entre los 10. El año 2023 o el año 2022, al iniciarse la guerra, la primera potencia económica era China, no era Estados Unidos. Y después venía Estados Unidos, después venía Alemania, y en cuarto lugar, disputándose con Japón, estaba Rusia. Bueno, pues se industrializó la Unión Europea y su locomotora era Alemania. ¿Gracias a qué? Gracias al gas y al petróleo ruso que llegaba barato a través de los oleoductos. Se cortaron los oleoductos y el gas se encareció. La industria alemana no es competitiva. La industria francesa no es competitiva. La industria holandesa no es competitiva. Gas no hay en Europa. Holanda está cerrando su producción de gas porque tiene problemas geodinámicos en su territorio. El gas de Noruega llega caro. Y las industrias europeas están recibiendo incentivos para irse y mudarse a Estados Unidos. Entonces, lo que viene para Europa no es una recesión, es una gran depresión. Y una gran depresión en Europa va a arrastrar a Estados Unidos y va a arrastrar a varios países del mundo. Posiblemente también va a afectar a Rusia, va a afectar a China y a otros países. Pero los que van a sufrir el mayor impacto de la Gran Depresión van a ser los europeos. Por no pensar en ellos, sino por obedecer las órdenes del nuevo patrón, del nuevo amo de Occidente, que es Estados Unidos. Esa es la perspectiva que tenemos por delante. ¿Qué queda por hacer? Buscar la paz. ¿Es posible todavía? Todavía es posible. Han viajado delegaciones de África que han sido maltratadas en Varsovia por el racismo europeo contra los africanos, que los han tenido 24 horas, algunos dicen 26, encerrados en un avión en el aeropuerto de Varsovia, y eran diplomáticos, tenían pasaporte diplomático, y Polonia violó completamente, hasta desnudó a un diplomático sudafricano para revisar si tenía algo escondido por ahí. A ese extremo de racismo llegaron los polacos en el aeropuerto de Varsovia. ¿Sí? Así es. Así están las cosas. Y a esa África van los europeos y los quieren como aliados para enfrentarse a Rusia. A esos africanos que los esclavizaron durante 400 años y que ahora los siguen maltratando, van y les piden que sean sus aliados contra Rusia. Y por supuesto le dicen no.
No podemos ser aliados de ustedes. De ninguna manera. Europa puede mediar y mediar muy bien en la guerra. Europa puede ser un buen intermediario en la guerra, pero tiene que reaccionar. Tiene que dejar el discurso belicista de la OTAN y comenzar a pensar en la paz. Si no lo hace, está perdido. Si no lo hace, son pocas las posibilidades que tiene para el futuro. Bueno, el otro tema es el discurso de Putin. El discurso que lo da la Duma, el discurso que debe estar dando en estos momentos, porque todavía, ya lo dio, no lo tenemos todavía a disposición, que lo dio también a la población en general. Un discurso mesurado, un discurso que explica y repite por qué intervinieron en Ucrania, y un discurso en el cual señala que ellos están por la paz, que ellos quieren la paz, pero ponen las condiciones, porque los territorios que ya se han incorporado a Rusia son territorios rusos, porque su población habla ruso y su población tiene como lengua materna el ruso, porque fue siempre parte de Rusia. El ejército ruso, porque el imperio ruso tenía varios países, y aparte, los rusos en la guerra contra los turcos otomanos conquistaron esos territorios para Rusia. Y por eso hablan ruso. Fue poblado por rusos. Por tanto, esos territorios, ya Putin ha dicho, son innegociables. Ya no es como se acordó a comienzos de marzo del año pasado, que seguían en poder de Ucrania, pero dejaban la política de persecución a los rusos ahí en Ucrania. Ya nuestra condición es ahora así. Ahora esos territorios son de Rusia, forman parte de Rusia. Y a eso tiene que someterse Europa. Tiene que someterse Ucrania. Y la OTAN dice no. Y está llamando a acercar cada vez más los ejércitos a la frontera con Rusia, como una amenaza de una invasión por varios frentes. ¿Que se puede dar? Sí, se puede dar. ¿Que pueden ser tan irresponsables los europeos de hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Las consecuencias serían trágicas. Europa sería un gran campo de batalla. También Rusia. Los únicos que no participarían o no verían sus campos manchados de sangre serían los norteamericanos, que mandarían tropas, pero fundamentalmente empujarían a los europeos a la guerra. Ellos darían armas. Pero no olvidemos que estamos hablando de potencias nucleares. Estamos hablando de misiles de largo alcance, que tienen la velocidad de 10 Mach, es decir, 10 veces más rápidos que la velocidad del sonido, y que son rusos.
y que tienen cargas nucleares, que pueden llegar a Estados Unidos, que pueden llegar a las ciudades más importantes de Estados Unidos y a las ciudades más importantes de Europa. Sería el hecatombe. Y eso no lo quiere nadie. Por lo menos Moscú y China dicen que no quieren que eso suceda. ¿Qué dirá Mr. Biden hoy en Varsovia? ¿Qué estará diciendo? Porque justamente a la misma hora que Putin iba a hablar a sus ciudadanos, Biden iba a hablar desde Varsovia a toda Europa y a Estados Unidos. Mañana comentaremos lo que han dicho y veremos si se incendia o no la pradera. Que tengan un buen día. Mis opiniones y mis preocupaciones, que las comparto con ustedes. Si están de acuerdo, compártanlas con sus amigos, con su grupo de opinión. La paz es el camino.